Venga, vamos a empezar con el routing. Este es el escenario con el que trabajaremos en esta práctica. Como veréis, he modificado ligeramente uno de los laboratorios con los que ya habíamos trabajado y apreciaréis varias diferencias. Lo primero es darse cuenta que aquí en medio he colocado un router. Yo he utilizado el modelo 2901, pero podríamos utilizar otros modelos que no cambiaría nada en absoluto en cuanto a la configuración que aplicaríamos y en cuanto al funcionamiento. A partir de aquí, y por el hecho de haber separado estos dos switches con un router, esto tiene unas implicaciones a nivel de diseño que son muy importantes y quiero que tengáis claras. Puesto que los equipos de la oficina y los equipos de taller están conectados a interfaces distintas del router, esto nos obliga a que formen parte de redes distintas. Recordamos el concepto de red IP, ¿verdad? Es una agrupación de direcciones IP que forman parte de un mismo grupo. Esto ya lo vimos, y vimos que lo que nos definía una red en concreto era una dirección IP conjuntamente con una máscara de red. Pues bien, volviendo al tema del router, un router no puede tener la misma red configurada en dos interfaces distintas. ¿Por qué? Porque esto pondría al router en una situación difícil, mejor dicho, en una situación imposible de resolver. Veámoslo. Imaginad que tenemos este escenario, un router con tres interfaces, de las cuales nos interesamos por estas dos. Como veis, he puesto que esta interfaz conecta a la red 10.1.1.0/24 y esta otra también conecta a la misma red 10.1.1.0/24. Y la dirección IP que tiene el router para esta interfaz es la 10.1.1.1 y para esta otra es la 10.1.1.2. Tienen asignadas direcciones IP de host distintas para ambas interfaces, así que podríamos pensar que esto es correcto y no causará ningún problema, ¿no? ¿Y qué pasará cuando el router reciba un paquete por esta interfaz y tenga como dirección IP destino, pongamos la dirección IP 10.1.1.20? El router mirará su tabla de rutas y verá que tiene dos interfaces que llevan a esa red. ¿Y por dónde lo envía? ¿Por esta? ¿Por esta otra? ¿Por las dos? No, justamente para evitar este tipo de situaciones, que no tienen sentido de ser, un router no nos va a permitir nunca configurar dos interfaces que pertenezcan a la misma red. El mismo router, si lo hacemos, nos va a dar un error. Así que a nivel de diseño, el hecho de colocar un router en una red nos obliga a crear redes diferentes para cada una de las interfaces del router. Y es por eso que aquí he configurado las IPs que se indican para cada uno de los equipos finales que son diferentes a las que habíamos utilizado en escenarios anteriores. Como os he dicho, he configurado estas direcciones IPs en los equipos finales, pero lo que no he configurado es el router. Aunque aquí os indico estas direcciones IPs, esto lo he hecho con el Packet Tracer, con esta opción que nos da de poner texto en el escenario. Pero esto es solo a nivel informativo y no tiene ningún efecto en los equipos. Lo he puesto para que sepamos que estas son las direcciones IP que quiero que configuremos para cada una de las interfaces del router. Así que vamos a ver todo el proceso de configuración del router, ¿de acuerdo? Yo ya os he puesto el router en el escenario para ganar tiempo, igual que he configurado las IPs en los equipos finales. Pero lo importante aquí, la configuración del router, esto está aún por hacer. Y lo tenemos tal cual como si lo hubiéramos sacado de la caja recién comprado, ¿vale? Y prueba de ello es que estas luces aparecen de color rojo. Esto nos está diciendo que estas interfaces se encuentran en estado down o caído, es decir, no están levantadas. En cambio, las del switch que conectan con los equipos finales sí, atención. Este es otro punto importante, los switches, por defecto de fábrica, vienen con todas las interfaces de red levantadas, en estado up, o si queréis, también se le puede decir administrativamente habilitadas. Esto ya lo vimos a nivel de switching, y recordad que era con el comando shutdown que podíamos deshabilitar una interfaz de red de un switch y con el comando no shutdown la volvíamos a habilitar de nuevo. Así que los switches de fábrica vienen con todas las interfaces en no shutdown, es decir, habilitadas. Y esto hace que podamos conectar directamente equipos a cualquier puerto y de manera automática el puerto levanta y da conexión. Por eso aquí lo vemos en verde. Si miramos la configuración del switch, no veremos el comando no shutdown en la configuración de las interfaces. Qué raro, ¿no? Pero tampoco veremos el comando shutdown. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se interpreta? Bueno, en realidad nunca veréis el comando no shutdown en una interfaz. Y esto es porque Cisco decidió que ciertos comandos de configuración, cuando están aplicados, no aparecen, no son visibles. En resumidas cuentas, quedaos con esto. Cuando veamos una interfaz con el comando shutdown aplicado, sabremos que está deshabilitada. Y si por el contrario no vemos ese comando, no vemos ninguna referencia a shutdown o no shutdown, eso significará que está en no shutdown y por lo tanto está habilitada. Para ver la configuración activa de un equipo Cisco, ya sea un router o un switch, lo hacemos con el comando show running config. ¿Recordáis cuando vimos la diferencia entre la running config y la startup config, verdad? La startup config es la que guarda el equipo en la NVRAM, la que carga el equipo al arrancar,
Y en cambio la running config es la configuración activa, la que se encuentra en la memoria RAM. Para ver la configuración activa del equipo, tiene lógica el nombre de este comando, ¿no? Show, muéstrame running config, la configuración activa. Aplicamos este comando y nos muestra toda la configuración activa de la cual a nosotros ahora mismo nos interesa centrarnos en las interfaces. Vamos pulsando Intro si queréis pasar línea a línea o la barra espaciadora si queremos pasar página a página. Y así vemos toda la configuración. Aquí en la parte de las interfaces vemos justamente lo que os he explicado. Si no aparece nada de shutdown en un puerto, es que se encuentra habilitado. Se encuentra en no shutdown. Vale, todo esto lo he explicado por un motivo. Y es que a diferencia de los switches, los routers por defecto de fábrica vienen con todas sus interfaces en shutdown, deshabilitadas. De manera que cuando conectemos un equipo final a algún puerto de un router, este puerto no levantará, se quedará en estado desconectado y no dará conectividad por esa configuración que trae por defecto. Y esto es lo que ha sucedido aquí. Yo he conectado el router, pero como no he configurado nada en este equipo, los puertos se han quedado en down. Así que este va a ser nuestro primer objetivo para configurar el router, levantar las interfaces de red. Y lo vais a hacer vosotros. Abrís el escenario Practical Routing 1, entráis en el router por CLI y levantáis las dos interfaces. Dadle al pause y hacer este pequeño ejercicio. Os va a servir también para refrescar un poco los modos de configuración y, como ya os he dicho, el comando que tenéis que aplicar es no shutdown en cada una de las dos interfaces. Y como este router no ha sido configurado previamente, veréis que os aparece esta línea. Would you like to enter the initial configuration dialog? ¿Sí o no? Nos pregunta si queremos entrar en el diálogo de configuración inicial del equipo. Escribiremos no, y así nos llevará al modo exec usuario que ya conocemos. Y luego ya os explico de qué va esto del diálogo de configuración inicial, ¿vale? Venga, ya podéis empezar. No os doy más pistas para que os peleéis un poco con esto. Si os sale rápido, perfecto. Si os da problemas, mejor aún, porque así le dedicáis unos minutos a investigar y probar, y sea como sea. Si en 5 minutos no lo tenéis, no pasa nada. Ya habéis hecho el intento, que es lo que más me interesa. Le volvéis a dar al play para ver cómo lo hago y seguimos. ¿Os parece? Venga, ánimo. Venga, vamos a levantar estas dos interfaces del router. Justo está iniciando y cuando acabe de iniciar nos preguntará esto. Si queremos entrar en el diálogo de configuración inicial. El diálogo de configuración inicial es algo que nos ofrecen los routers cuando vienen de fábrica, al iniciarlos por primera vez. Y si procedemos con él, lo que veremos es que nos empieza a hacer ciertas preguntas sobre aspectos de configuración que normalmente se configuran en un equipo desde un principio, ¿no? Cuando lo estrenamos. Como por ejemplo el hostname, la password de enable, la interfaz de gestión, etc. Esto a nosotros no nos interesa porque nosotros queremos aprender a configurar las cosas de manera específica y con los comandos concretos para cada cosa. Así que no lo vamos a utilizar a lo largo del curso porque justamente lo que haría es no dejarnos practicar algunas cosas que son importantes. Así que escribimos no y ahora ya vamos directamente al modo exec usuario que ya conocemos. Pasamos al modo exec privilegiado con el comando enable y antes de nada voy a hacer un show running config para ver qué configuración lleva el router de serie. Y fijaos, esto es lo que me interesaba, la parte de las interfaces. Concretamente me interesa estas dos interfaces, que son las que tenemos conectados al switch oficina y al switch del taller. Ambas interfaces tienen aquí cierta configuración en la que de momento no entramos y tienen una línea que es shutdown, la que decíamos que llevan los routers, todos los routers, por defecto de fábrica en todas sus interfaces. Entonces, el objetivo primero es habilitar esto. Vamos a ello. Tenemos que pasar al modo de configuración global, configure terminal. De aquí al submodo de configuración de interfaz, interface, escribimos la interfaz y el indicador de interfaz. Y ahora ya estamos en el submodo de configuración de interfaz para la Gigabyte 00. Pues bien, aquí simplemente escribimos no shutdown. Y atención, al pulsar intro, sucede esto. ¿Esto qué son? Estos son mensajes de log que genera el equipo. En el curso veremos los mensajes de log cuando tratemos el tema de los diferentes estados de las interfaces. De momento nos quedamos con que la interfaz ha levantado, ha cambiado su estado y ahora está en up. Esto es bueno, es lo que queríamos. Y en el diagrama podemos ver también cómo las luces han cambiado de color y se acaban poniendo en verde. Vamos a hacer lo mismo para la otra interfaz, que es la interfaz Gigabyte 0/1. De nuevo en esta interfaz escribimos no shutdown. Vemos cómo cambia el estado de la interfaz. Aquí ya se está habilitando. En el switch tarda un poco, esto es debido al protocolo Spanning Tree. Si esperamos el tiempo suficiente, esto se pondrá en verde. Mientras tanto, podemos hacer un show run
para ver cómo ha cambiado la configuración. Y como podéis ver, las interfaces Gigabyte 0/0 y 0/1 ya no aparece nada de shutdown, y esto nos indica que el comando aplicado es el no shutdown. Y ha levantado la interfaz del switch. Entonces, ¿cómo podemos ver mediante la CLI, la línea de comandos, el estado de las interfaces? Pues bien, existen varios comandos. Quizá el más fácil para recordar es show interface. Y aquí lo que nos muestra es información detallada sobre todas las interfaces del router. Y nos lo muestra uno a uno. Aquí nos muestra toda la información de la interfaz Gigabyte 0/0, ¿vale? Que va de aquí a aquí, toda esta información. De momento nosotros nos quedamos simplemente con esto. Is up, está levantado. Y el protocol también is up, ¿vale? Necesitamos que los dos estén en up para que esto esté bien. Y aquí entre paréntesis nos informa que está conectada. Para la interfaz Gigabyte 0/1, lo mismo, up connected. De momento nos quedamos con esto. Y el otro comando que podemos utilizar para ver el estado de las interfaces es show IP interface brief. Este comando está más centrado en la parte IP, en la parte de la configuración IP, pero veremos que nos va muy bien también, porque no solo tiene una columna que nos indica qué dirección IP tiene configurada esa interfaz, en este caso, como aún no hemos configurado nada, no nos aparece ninguna IP, nos dice que no están asignadas, pero también tenemos la columna status y la columna protocol. App y app. Esto hace referencia a lo mismo que veíamos en el comando show interfaces. A mí me gusta mucho este comando porque, como podéis ver, nos resume mucho la información. Si a mí no me interesa ver cosas como los posibles errores, las colisiones, los drops de una interfaz, ¿para qué quiero tanta información, no? Como la que me da el comando show interface. Entonces, mejor hacer el show IP interface brief y vemos un resumen de cada una de las interfaces y lo vemos muy rápido. Así que es un comando muy importante y os recomiendo que os lo apuntéis y lo utilicéis a menudo. Muy bien, así que ya hemos comprobado con estos comandos que las interfaces están levantadas. ¿Esto quiere decir que ya funcionará el routing enviando cosas desde esta red hacia esta red? ¿Qué creéis? ¿Que funcionará o no? Pensemos, antes de probarlo, pensemos una cosa. ¿Qué utiliza el router para hacer su función, para el enrutamiento? La tabla de rutas, ¿no? ¿Tiene el router en este momento información sobre estas redes? Lo dejo aquí. Dejo la pregunta en el aire para que reflexionéis unos segundos antes del siguiente vídeo, pues vamos a partir esta clase en dos para que no se haga demasiado larga. Aprovechad también para descansar un poco lo que necesitéis, os tomáis algo, pensáis un poco sobre lo que hemos hecho hasta ahora en esta clase y sobre esta pregunta que os planteo. Y cuando os apetezca, seguís con el siguiente vídeo en el que responderemos a esta pregunta y continuaremos con la configuración del router. Venga, hasta ahora.